Muy buenas tardes con todas las personas que nos acompañan semana a semana. En esta semana tenemos un invitado súper especial, dos invitados súper especiales, pero uno es ya habitué de la casa. Emanuele Capelli nos acompaña desde Italia. Es un honor para nosotros tenerte, Emanuele. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en Cuenca, muy bien. Es una Muy ciudad que contenta. me gusta mucho y aquí también está universidad. Ay, qué Es muy lindo. preciosa, desde muchos diferentes puntos de vista. ¿Es linda, Diego? Es lo máximo, o sea, sí, yo aquí me divierto y me paso increíble, entonces sí, para mí la U es un espacio que me ha permitido hacer muchas cosas muy lindas referentes al diseño y me ha dado esa libertad, entonces sí, I love you la U. Y usted, Mateito, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo va, mano? Yo también enamorado de la U desde estudiante y ahora como trabajador también. Es un lugar, como decía eso sí el Diego, creo que es un lugar donde nos permiten un montón expresarnos, equivocarnos y ser creativos. Creo que ese es un espacio, son características claves de la UDA. Y es características claves del aprendizaje, ¿no? Exacto. Que no para, que no para. Emanuel, nos estás acompañando desde Italia, pero no es la primera vez que estás aquí. ¿Cuántas veces has venido ya a la Universidad de la SUA y al Ecuador? Para mí el Ecuador es el Azuay porque solo vi Cuenca. La primera vez fue aquí hace 2 años para presentar el libro de Amic Brand y me hospitaste en un escenario muy impactante, ¿no? Para mí y no, me encontré muy bien. Y la última vez que fui aquí, que coincide con la primera, me invitó Marcelo Calle. Ajá. Y ahora Toa Tripaldi. Para las maestrías, esta las maestrías de marketing, con especialidad en branding o en ventas, era la maestría de... En publicidad. En publicidad, Sí. ajá. Sí, Y la sí. maestría de publicidad que está ahorita en curso. Con el Diego tuvimos la oportunidad de compartir contigo un curso. Bueno, yo de ladito, porque yo soy arquitecta, pero apasionado por el diseño, creo que me voy a inscribir en la escuela de diseño diseño gráfico. Pero, ¿qué tal la experiencia, Diego, del curso que nos dio Emanuele? Bueno, como le dije a Manuel en la clase, y no es por cepillo, pero hace mucho tiempo no había disfrutado tanto una clase. La disfruté, la entendí, o sea, yo la pasé muy bien realmente, enganchado 100%. Como le decía, a pesar de que no es muy mi metodología o como yo trabajo, pero siempre en el diseño creo que es lindo eso de aprender, de ver ese constante no terminar de aprender jamás, creo que es lo más lindo. Entonces yo la pasé increíble, aprendí un montón y además conociendo a Manuel que ha sido así y tiene unos amigos que, wow, cracks de diseño, así, increíbles. Claro, Ajá. el amistoso Karim, que es tu amigo. Karim Rashid. Claro, sí, y todas las anécdotas que nos contaste. Pero amigos, a ustedes, a ambos como diseñadores desde estos distintos espacios, quiero preguntarles, ¿cuáles son los límites del diseño? Sobre eso quisiera conversar hoy día con ambos, porque en el curso que hicimos contigo y algunas cosas que también he estado investigando y pensándolo durante mucho tiempo, creo que hay una finísima frontera entre el diseño y un mundo de cosas. Entonces, no sé, ¿el diseño tiene un límite? ¿Cuál es el límite del diseño? ¿Qué dices, Emanuele? No creo que tiene un límite. No creo. Para mí el design es para las personas. ¿Y las personas qué límite tienen? ¿Es un límite sensorial? No, porque pueden pensar, imaginar, vivir emociones sin límites. Es un límite material, eso sí, pero también conectándolo con la parte sensorial, podemos decir que no tiene límites. Muchas veces son cómo entendemos el design, que es un límite. Uh-huh, uh-huh. Y para ti, Diego, que tú estudiaste también el diseño general, ¿no es cierto? Ajá, sí. Y te fuiste caminando por el diseño gráfico. Ese es tu espacio, pero ¿cuál sientes que tiene algún límite? ¿Cuál ha sido el tuyo? Igual que lo dice Manuel, no creo que tiene un límite por doble vía, ¿no? Por las personas que cada vez son diferentes y tienes 1000 cosas que hacerlas, y por la creatividad que viene desde el diseñador, que también es algo que no tiene límites, que uno no se cansa de explorar.
Algo bonito me pasó el otro día en el curso. Justo hablaba, decía, yo tengo el título de diseñador, soy feliz de tener ese título, no diseñador gráfico, no porque he explorado en diseño de productos, he explorado, me gusta mucho la parte de textiles, terminé yéndome mucho por el área gráfica, entonces he explorado varias cosas, ¿no? Del diseño, y les contaba eso en clases y una chica, una alumna que es lo máximo, Alejandra, me dijo, no se llaman dioses del Olimpo porque no quieren, dijo, o sea, entonces fue así, porque es muy largo el título, fue así, no se ponen dioses del Olimpo porque es muy largo el título, entonces me hizo No, porque ese reír. título ya lo tenemos los arquitectos. Sí, y conozco algunos que tienen que estudiar un doctorado para ser diseñadores. Golpe bajo, golpe bajo. Sí, no, pero creo que es esas dos vías dentro del diseño que hace que no tenga límites y lo lindo es explorar. O sea, justo cuando hablaba Emanuele de su trabajo, o sea, no es solo la parte gráfica, es la experiencia, es las cosas que pones, las cosas que haces. Entonces, cualquier proyecto de diseño tiene tantas aristas que se hace sin límite para mí, definitivamente. Sí, sí. ¿Y cuál ha sido, Manuel, ese trabajo que te ha hecho ir explorando por distintas aristas? De repente tocar el arte, trabajar con el gráfico, con el espacio, diseñar algunos objetos, trabajar con la luz, Con la ciudad. o un trabajo, un trabajo. proyecto. Festival. Los festivales son interesantes porque se va desde el proyecto de una marca, de un brand, de una imagen corporativa, hasta el proyecto de brochure, toda la parte de below the line, publicidad, y la parte de exhibition. Ujú. Y dentro de esta parte de exhibition puedes desarrollar e intentar de hablar con muchos sensos, ¿no? Puedes hablar con el sonido, puedes hablar con el olor, el tacto, el pavimento más blando, más duro, las luces, la gráfica de transformarla en luz. Esto es el más divertido. Y hemos hecho también proyectos donde los cuerpos se mueven, ¿no? De coreografía, que traducen un concepto. Y creo esto, los festivales, porque no tiene que vender entradas los festivales, Ya. ¿no? Tienen que sorprender. Y así es como si el cliente te da una hoja blanca y tú tienes que proyectar. Claro, y ahí empezarás a recorrer lo que tengas que recorrer y asesorarte de una Sí. serie de profesionales. Sí, sí, exactamente. Y la cosa más chévere aquí se dice, ¿no? Sí, sí, chévere. De un proyecto, para mí es que cuando empiezas no sabes dónde llegarás, Ujú. ¿no? Y cuando lo miras con el tiempo, ¿lo cambiarías? Este es mi problema. Este es mi problema. Sí. Sí. ¿Qué te pasa a ti con tus proyectos, Diego? Sí, que no, a veces no necesitas ni mucho tiempo, solo de un día para el otro regresas y dices, no, tengo que... Y se hace difícil, tienes que ir cerrando cosas que a veces no te sientes 100% conforme con un proyecto, pero si no lo haces no acabas nunca, ese es el lío. Sí, no es así como que le veo a los 2 años y digo, no, a veces es de un día para el otro, así. No, Claro, ya no. y de alguna manera, por eso en el proyecto creativo, en cualquier proyecto creativo, ese límite es el deadline del cliente, ¿no? Te dice, me lo tienes que entregar para esta fecha y ya. Y en ese mundo de la creatividad, ¿cómo llega el Dynamic Brand a ti? ¿O cómo llegas al Dynamic Brand? ¿Cuál es esa inquietud que te hace pensar que tienes que sistematizar una manera de pensar, una metodología? Esta metodología nació por salvarme de los momentos de crisis. Porque creo que quien proyecta de verdad va a encuentro a momentos de crisis, ¿no? Donde pone todo en duda. Ya. Y no fue la primera, esta que hemos visto los días pasados, y no creo que es la mejor. Es la del Dynamic Brand y cada uno, como decía antes Diego, tiene que traducirla para lo que sirve a sí mismo, ¿no? Y adaptarla y transformarla. Pero creo que es también un punto de vista diferente
y la diversidad sabemos cuánto es importante, porque en 6 fases que tiene, 4 para un diseñador, a un diseñador le dicen no tienes que dibujar. Ajá. Y parece una cosa rara. Pero para mí es la cosa que avalora nuestra capacidad de entender un proyecto. Tal vez en el sentido de que quien ha aprendido del diseño o quien se sabe creativo, sabe que una respuesta va a dar, ¿no es cierto? De que vas a diseñar, vas a terminar diseñando. Ahora, no Tienes. sabes de qué calidad o cuán pensado va a ser ese diseño, y tal vez esta metodología ayuda a que ese pensamiento sea mucho más fino, más delicado, ¿no? Sí, Tal vez en ese A mí, sentido. a mí una cosa que me gustó mucho del Dynamic Plan es que le pone al diseñador como realmente alguien que piensa más que el que hace realmente. O sea, está bien hacer, incluso tengo la foto del... Y ahora nos toca diseñar, como quien dice, es la parte que a veces nos da ansiedad por llegar, pero nos habla clarito de todo lo que hay que pensar antes del diseño, de decirme, no soy yo el único a solucionarlo, sino tengo que ir viendo el equipo, la gente, cómo se va armando, cómo se va construyendo. Pero es otra posición del diseño, no es del hacer, es del pensar el diseño. Hay un momento de hacer, sí, pero es de ese pensarle que a mí me pareció muy, muy, muy interesante realmente, porque es hacia donde se debe enfocar el estudio de diseño. ¿Sí? No es un chofer de computadora o así, no, es pensar las cosas. Digo, y tú has sido profesor de materias tan interesantes, incluso un poco el creador de estas materias como metodología proyectual, que es una materia que lo que pretende es explorar las distintas metodologías del diseño. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu... Mi metodología. o por qué métodos has circulado? Aquí va una pequeña publicidad. Estoy haciendo o armando un libro con la casa editora que viene de mi tesis, que habla mucho de una metodología de diseño pensada en la inclusión, ¿sí? Y lo importante de la empatía dentro de ese proceso de diseño. Para mí es lo más importante, o sea, realmente ese proceso de empatizar y entender mucho lo que se tiene que hacer, el vínculo con el usuario, con el cliente, es muy importante. O sea, creo que las cosas más increíbles de diseño nacen siempre de un acto de amor. O sea, hay algo de amor detrás. Entonces, si yo no hago ese vínculo fuerte, no va a haber ese proceso de diseño. Entonces, tomando un poco en cuenta eso, armé una metodología, ¿no? Que habla justo de la inclusión, la importancia de la inclusión en el diseño, pero no para incluir gente, sino como un potenciador de la creatividad, como algo que hace que las cosas sean creativas. No es para dar solución a la gente que tiene discapacidad. No va por ahí. O sea, sí, también funciona, pero más es como un potenciador de la creatividad. Del diseñador. Del diseñador, sí. Entonces, la empatía, el amor, la necesidad, el ponerte en ese papel hace que respondas. Justo en la clase que hablábamos con que Manuel nos mostraba lo de la máquina de escribir, o sea, yo decía, ahí está un diseño muy empático. La máquina de escribir nace de un acto de empatía. Peregrino Turing, que es el creador de la máquina de escribir, lo hizo o construyó la máquina de escribir para la condesa, es Carolina Fantoni, la condesa. Carolina Fantoni era ciega. Y bueno, dicen las malas lenguas que los dos eran amantes, ¿no? Ella era casada, entonces él no tenía cómo escribir. Ahí estaba el acto de amor. Ahí estaba el acto de amor. Sí, pero no tenía cómo escribirle las cartas de amor. Entonces es la solución que él haya para que ella pueda escribirle las cartas y puedan manejar cartas, entonces, y puedan en ese tiempo poder conversar, porque no estaban en el mismo espacio. Entonces, ¿y a dónde ha llegado la máquina de escribir? Seguimos teniéndolas en todas las computadoras, en los celulares, el orden, todo. Entonces, es tomar eso, ¿no? Esos pequeños actos increíbles de amor, y así hay miles de ejemplos, y cómo potencian el diseño. Por ahí va un poco. Entonces, para mí, dentro de mi metodología, siempre el empatizar es fundamental, es muy, muy importante, el realmente vincularme con el proyecto. ¿Hace cuánto tiempo, Emanuele, configuras y le pones nombre y ya escribes, que ese es todo un proceso de ordenar las ideas y de compartirlas con otros? ¿Cuándo comienza ese momento con el Dynamic Brand? ¿Hace cuántos años? Empieza en el 2010. Y después donde hemos empezado nuestro primer proyecto con un cliente,
y sorprendentemente, no porque los otros iban mal, pero sorprendentemente aplicándolo ha ido demasiado bien, ¿no? Y así hemos empezado a ver lo que había funcionado. En el 2012, el Ministerio de la Universidad lo reconoce como una metodología y atribuye los 12 créditos a esta metodología. Y desde allí, con interés de España desde el 2014 y otros países a seguir, en Italia, Europa y fuera, hemos como trabajado siempre con más minuciosidad, ¿no? Esta metodología hasta que ha salido el libro. Pero la cosa interesante es que dentro del libro no hay la metodología. Tienes que entenderla. Hay cómo se prepara la metodología, ¿no? Todo está enfocado. Tú estás haciendo una saga, me parece. Claro, el libro 7 del Dynamic Brand. Ahí se resuelve el primero. Claro. Eso es. Perdón que te interrumpa. No, pero no me acuerdo tampoco porque no lo hemos puesto. Esto enfoca todo en la parte de identidad y diversidad, ¿no? Así que para nosotros es lo que estabas diciendo tú de la empatía, ¿no? Claro. El amor, la pasión. Claro, es algo de vida, ¿no? Esta felicidad, dibujar, ¿no? Proyectar. Y esto es la parte más bonita de nuestro trabajo. Nos permite de siempre conocer gente, siempre desarrollar lo que somos, cambiar, evolucionar, conocer. Esto es la parte más bonita. Es como si es una metáfora de la vida, es ser diseñador. Sí. Sí. Yo les tengo una pregunta y siempre me surge esta pregunta cuando veo a personas tan creativas como ustedes tres y nace quizás de un pensamiento ansioso mío. Es, por ejemplo, la típica pregunta de cómo luchan con la hoja en blanco. Pero más allá de ello, ¿no? Nunca han pensado, después de hacer un diseño, un trabajo que les gustó un montón, que dejaron la vara muy alta para ustedes y que quizás no se van a superar, que quizás llegaron a su límite, ¿nunca se han planteado eso? ¿Les pasa eso como creativos, como diseñadores? Nadie quiere responder esta pregunta. Era para los tres, Manuel. No te libras. Sí. ¿Cómo trabajan con ese sentimiento de tener que superarse ustedes mismos? ¿Sabes? Es una pregunta que podría recibir en un estudio de psicología. Programa equivocado. Bienvenidos al podcast de psicología. Pero claro que cuando empiezas a ser diseñador, como nuestros estudiantes, ¿no? De Ecuador, de Italia, de donde sea, no duerme por la noche, Claro. o sueña, aparece una montaña que tienes que superar. Al final pasan los años y todo va a equilibrarse. Y se controla. Pero al final creo que no se controla totalmente. Okay. Hoy a las 6 tendremos las presentaciones de los estudiantes de la maestría aquí. Y esta mañana yo estoy un poco agobiado, ¿no? De esta cosa. Pero todavía es una emoción. O sea, se aprende a vivir con eso entonces. Sí, pero cada emoción, ¿no? La buena y la mala, puede tener una parte buena y una parte mala, ¿no? Claro. Y también los problemas, también cuando ganamos. El que siempre depende de cómo vivimos esta cosa, ¿no? Oye, a mí te digo así, pero me gusta también que estoy así. Claro. Porque significa que lo he vivido bien. Okay. Estas 2 semanas he vivido bien, he disfrutaste. disfrutado, ¿no? He entrado en esta conexión con los estudiantes de aquí. O sea, preocuparía el no sentir eso más bien. El no disfrutar el momento quizás. Sí, pasa eso también, ¿no? Que a veces unos proyectos
son, hay así tanta presión que te quita el gusto de trabajar. Esto Claro. también pasa, ¿no? Somos humanos. Ujú. Y cuando es así, no me interesa nada. Claro, lo tengo, pero cambio mi punto de vista y digo, no, esta cosa es mala y no, Claro. No la quiero más. no la quiero más. No va conmigo. Y para vos, Diego. Para mí una de las cosas lindas del diseño es lo diferente que es, ¿no? O sea, no sé si hay como poner una vara más alta porque puedo decir o salir contento en un proyecto, pero de repente el siguiente proyecto es totalmente diferente, entonces no hay como que, o no se puede hacer como que un punto Ok. de comparación, además de que nunca uno se queda satisfecho, entonces nunca queda como que alta Claro. la vara, pero claro, son cosas a veces muy diferentes la una de la otra que no se pueden comparar o no les veo un punto de comparación. Ujú. Y de ahí con la otra o la primera parte que hablabas de la hoja en blanco, Ujú. yo creo que es un poco cómo te vas formando, cómo vas perdiéndole el miedo a eso. Y el otro día conversábamos mucho con Mau, que estuvo por aquí, sobre los bloqueos creativos y coincidimos en que no existían y peleábamos. ok. No, sí, no, o sea, si algún rato no sale, es cuestión de salir, caminar, ver, pero está en trabajar vos todo el tiempo y las ideas van a fluir. Es una como, cuestión del ándate a trabajo. caminar y dile, ya vas a salir, ya Claro, o vas sea, a salir. exacto, si vos te sientas que estás ahí. y como digo, esperes que llegue la luz divina, Claro, que la te fumas inspiración. algo y te vas a inspirar, o sea, no va a pasar, ¿no? Ok. Definitivamente no va a pasar. Pero si lo trabajas, o sea, ahí sí va a haber respuestas. ¿Y cómo se inspiran para esto? ¿Cuáles son sus métodos de O sea, inspiración? claro, hay mil formas. Una, creo que la más importante es ver, o sea, estar viendo todo el tiempo, aprendiendo todo el tiempo, Ujú. no cansarse de estar revisando, aprendiendo, entendiendo, viendo una idea y sí, o sea, desde la música hasta las golosinas de colita. El Ok. azúcar siempre es bueno. Siempre es motor. Sí, siempre ayuda. Sí. Usted, Manuel, ¿cómo se inspira? ¿Cuáles son sus métodos para...? Sí, con la música también, viajar y conocer gente, hacer cosas que no conoces. Esto te enriqueces. ¿no? Ok. Muy bien. Manu, usted no respondió a la pregunta. A ver, yo voy a responder la pregunta del Mateo. A ver. Me parece súper buena pregunta, pero creo que está encerrada con una trampa que es, muchas veces no son las expectativas de uno mismo, no son mis expectativas frente a algo que yo pude haber hecho, Ujú. sino es el manejo de las expectativas de los demás. Ah, ok. Y uno aprende a manejar esas expectativas que por supuesto te afectan. Puede ser que hayas hecho algo fantástico un día. Al siguiente día te vuelves a levantar en la misma cama, eres la misma persona, vuelves a tener pereza de levantarte. Claro. Es decir, en esencia sigues siendo la misma persona que va a tener que aprender algunas otras cosas nuevas, ¿no es cierto? Y también caerse, pues, ¿no? Claro. Y también decir, bueno, ahora me voy a enfrentar a otro proyecto y esto será otra cosa completamente distinta. Es una Creo que- aventura distinta, ¿no? Claro, y será una aventura distinta y ojalá sea una aventura distinta, porque creo que no hay frase más negativa, más horrible que decir nada me sorprende. ¿No? O sea, esa es la frase del pesimismo total. Si nada te sorprende es porque nada te da gusto ni nada te da ilusión y ojalá todo te sorprenda, ¿no? Ujú. Me gusta. Buena respuesta, Manu. Bien, ¿eh? Bueno, Le aplaudo, sígame para más consejos. Se está convirtiendo en podcast de psicología. Bueno, es que eso es porque la tarde está gris y porque estamos Y es así viernes melancólicos hoy. y es viernes y es verdad. Inspira. es verdad. Hablando de inspiración, inspira la tarde a estas preguntas. Sí. Emanuele, tú has tenido algunas experiencias con estudiantes, con gente a la que capacitas, porque parece también que además, y de hecho es así por lo que se ve, además de tener tu oficina, te gusta compartir tu conocimiento y te gusta conocer a otras personas. ¿Qué te llevas de los estudiantes ecuatorianos? ¿Qué cosas distintas? Y profesores. Y de estos profesores que fuimos Que fuimos estudiantes. Eso es. Bien, puedo hablar de estudiantes y profesores. Y cómo perciben el ser cuencanos. Ok. Que es para mí, que vengo de una grande ciudad, en un lugar diferente, ¿no? Roma, de 6 millones de habitantes y toda la vida corriendo, claro.
levantas los ojos y ves la belleza, ¿no? La estética de otra ciudad muy importante y preciosa. Pero aquí se percibe más una conexión con la tierra. Esto me interesa mucho. Con las cosas más radicales del lugar. Esto me gusta mucho. No hay una moda o un trend. Claro que hay, pero digo, cómo se vive la cosa es muy verdadera, es muy auténtica. Ay, qué bien, qué lindo. ¿Y vos que querías ser rockero, Diego? Terminaste siendo muy cuencano. ¿Ya ves? Pero No, Yo digo está Cuenca bien. porque Ecuador, perdóname, he conocido solo de Cuenca, Ya, Así que para mí Ecuador es Cuenca, pero no sé. sí, pero tenemos una diversidad enorme en el país, súper interesante. Creería que sí es como que un rasgo común del ecuatoriano, o Ajá. sea, en sus diferentes regiones, pero sí sería, o sea, me pongo a pensar, digo, sí, es como que de todos los ecuatorianos. El guayaco es muy guayaco, el quiteño se siente mucho y disfruta de su tierra, sí, creo que podría verse como una característica del ecuatoriano. Creo que el hecho de nuestros genes andinos también nos ayudan a que tengamos más conciencia de eso por el tema cultural y demás, ¿no? Igual, por ejemplo, el distinto de las Islas Galápagos, las playas y demás también nos tienen mucho más conectado a la parte natural, digamos, del país o de nuestro lugar de nacimiento y demás. Ujú. Sí, además, más allá de la oscuridad, somos hermosos. Eso hay que decir. Sí, eso es Con luz verdad. somos bonitos. Sí, con luz somos bonitos, pero somos hermosos. Me quedé con algo que contabas en el momento de hablar sobre tu oficina, que me pareció súper interesante, y es que planteas la metodología del Dynamic Brand, pero arriesgando también arriesgando tiempo o jugándotela por plantear una cuestión nueva. Decir, a ver, me imagino que sería como decirle a la gente de tu oficina, ahora vamos a probar otra cosa. Y eso en la vida común de una oficina de diseño que tiene que pagar gente, que tiene que corresponder con el cliente, más de uno, no sé si la persona de contabilidad te diría, oye, ¿en serio vamos a hacer este experimento? Qué arriesgado me parece y qué lindo poder jugártela así. Sí, claro que todas las cosas no es que son flores, ¿no? Claro. El riesgo es parte de la felicidad. Y en mi oficina, sí, estábamos en un periodo muy duro cuando cada uno, ¿no? Empieza un nuevo trabajo, una nueva aventura de trabajo. Pero tienes también que distinguirte de los otros. Así que creo que nunca se vende un logo. Yo creo que en mi vida nunca he vendido un logo, un signo. Siempre he vendido una idea. Y vender la idea es la cosa más difícil del mundo. Vender una camisa me gusta, ¿no? La compro si está bien el precio. Pero vender una idea significa que cada uno de nosotros puede tener una idea, pero encuentras una persona que está dispuesta a pagar para que tú le dedicas una idea. Y así esta idea la tienes que desarrollar bien, ¿no? Ujú. Y claro, es un riesgo, pero es también lo que te permite de ser ti mismo, diferente, identitario. Y hemos desarrollado sin tener nunca un reparto comercial, un departamento comercial. Esa es otra cosa de la que quería hablar, pero luego. Pero luego. Diego, ¿y tú? ¿Cuál ha sido la cuestión más arriesgada que has hecho en tu trabajo? O sea, hay varias cosas, ¿no? Creo que la primera que se me viene a la cabeza es justo con los compañeros que estuvieron aquí hace no mucho, los Oruga. Sí, o sea, estábamos recién salidos de la U, comenzábamos, dijimos, bueno, ¿qué sabemos hacer? Joyas. ¿Tú sabes hacer joyas? Sí, hagamos. Y, o sea, de la nada empezamos a armar un taller, o sea, como no había, desde el espacio físico, sí, y claro, y era arriesgado, era complicado,
y creció. Y bueno, yo ya me salí de la onda, pero les va súper bien. Pero, o sea, creo que cada vez es eso, ¿no? Es una, y lo que hablaba Emanuel, de conseguir ese salto de fe por parte de la persona que te va a pagar que hagas algo, es la otra muy difícil, ¿no? Vendes la idea, vendes todo, pero ¿cómo hago que confíen que va a ser? Entonces, tal vez cuando ya has logrado un paso o tienes alguna carpeta que mostrar, se hace un poco más fácil, pero ese primer paso es difícil. Te hablo desde la parte de la oficina y la parte de multimedia con los recursos didácticos, que es en lo que trabajamos mucho ahora. O sea, tuvimos la suerte de enganchar al Ministerio de Educación y entonces y ahí sí fue un poco más fácil y a raíz de eso ya empezaron a llegar muchas cosas más, pero porque ya te conocen y vieron tu trabajo. Ujú, Pero ese primer paso es durísimo y creo que es lo que todo diseñador que está comenzando es el que más le cuesta. O sea, ujú. sí, sí. Porque además, yendo otra vez al tema comercial, ahora conectándolo, hay algo que no sé si también pasa en Italia, y eso para que nos aclares, pero en el mundo creativo, o quienes estamos en el mundo creativo, diseño, arquitectura, arte, aprendemos muy bien a hacer, pero no aprendemos a vender y no aprendemos a cotizar. Es algo que pasa allá también, es decir, digamos, nos quedamos en esta parte hermosa que es aprender a hacer las cosas, a utilizar las herramientas para encontrar nuestras estrategias creativas. Pero ¿y la venta del Mm, producto? ¿La sí. sostenibilidad de ese negocio? Creo que para ser diseñador no tenemos que ser buenos diseñadores solo. Tenemos que ser muy puntuales, tenemos que ser profesionales, educados, curiosos, tenemos que ser muchas más cosas, ¿no? Y creo que el defecto de cuando un diseñador quiere vender es que él es diseñador y no puede ir a vender hablando de algo que se vende. Tiene que hablar de algo que sabe proyectar. Así que si cada uno avalora lo que es y también el tema que trata, la gente va a comprar, ¿no? No, para mí un diseñador no tiene que ser un vendedor, tiene que ser una, un buen, tiene que contar su propio proyecto creyendo en su propio proyecto. A veces veo, ma porque mi experiencia y los estudiantes también, que se intenta de vender un proyecto sin creer hasta el fondo en este proyecto, Casi pidiendo perdón por Ujú. mostrarlo. ¿sí? Ajá. Y también se va a jugar dentro de un campo donde no somos fuertes, que es el campo comercial. Pero no hemos estudiado economía, no hemos estudiado técnicas de venta, hemos estudiado diseño. De esto tenemos que hablar y se vendrá. Ujú, Sí, ujú. y ahí sumando a lo de Manuel, cuando uno sabe vender un proyecto desde el diseño y desde lo que es el diseño, hasta lo hace más verdadero, porque no estoy buscando cómo es vender, estoy contando algo que yo lo siento, que yo lo vivo, en lo que yo creo. Entonces es más fácil que la persona se enganche, o sea, es la más fácil que a quien le estás queriendo vender, entre comillas, el proyecto, te entienda. Y ve esa pasión, ve esas ganas y dice, o sea, y se arriesga a apostar por vos. Entonces, yo sí también creo que es eso, pero hay que saber contar esa historia. Y eso sí, a veces no sabemos ni contar esa historia y es complicado. Tenemos que saber bien la historia, armarla de lo que queremos mostrar. Entonces, eso creo que es importante. Y bueno, y completo lo de la pregunta, yo tuve la suerte de que en la oficina me encontré con tres ingenieros de sistemas y yo era el único diseñador. Entonces me supieron poner así como que, claro, o sea, Relojito. me dijo, necesitas un tiempo para la parte creativa, así, ¿cuánto? O sea, no sé, no, ¿cuánto? No, ¿cuánto? 2 días ya. Tienes 2 días. Si lo acabas antes, bien. Después no puedes. O sea, tienes que acabar hasta allá. Y eso a mí me aplicó mucho en los proyectos a librarme de esta parte de procrastinar y quedarte mucho tiempo pensando. O sea, yo sabía que si no les cumplía, el que era el gerente venía y ¿qué fue? Ya está. Entonces, Claro, creo tú que te es, pusiste los tiempos, Diego. claro, o sea, No vos puedes, te di claro. la libertad, pero ahora no puedes pasarte de eso. Entonces, y ahí me enseñaron a regular mucho el trabajo, o sea, y por eso me enganché con la idea de la metodología, los procesos y todo, porque creo que eso ayuda a que nos dispersemos menos y sepamos qué tenemos que resolver en cada momento del diseño. Ujú. Y
entonces, cuando hablamos del Dynamic Brand y de esta metodología, la metodología ayuda a que el cliente pueda vender o pueda proyectar o pueda comunicar correctamente su proyecto. Sí. Entonces, en ese sentido, claro que nos estamos metiendo en el lugar de las ventas, pero estamos como potenciando ese espacio del marketing, ese espacio de la publicidad y ese espacio de las ventas. ¿Con qué otros profesionales te ha gustado trabajar y aprender de esas áreas? Hemos trabajado con ingenieros también, arquitectos, mucho, trabajamos todavía, psicólogos y coreógrafos, músicos. Músicos es genial. No sé. Los músicos es muy, muy bueno. Son... Muy creativos. Sí, sí, sí. Y de todo. Lo que necesita con los profesionales que serán parte del proyecto, ¿no? Con los que haga falta. Sí, sí, sí. Y eso es lo que va a tener también la metodología de que, como lo pensaste tanto, eso es lo que necesitas y podrás convocar a los que sean convocados. Con el food también. Con el food, Con Sí. la comida. con la Con comida. con la Ya. comida también, sí. Sí, sí. También en ese campo. Sí. Quería preguntarte, entre las preguntitas que tenía ahí planificadas, de estos años de trabajo, ¿cuáles han sido los dos clientes más distintos, más disímiles con los que has trabajado? Porque el diseño tiene eso de lindo también, que te puede enfrentar a trabajar con una marca personal de una persona o con una fábrica enorme. Ahora, una cosa que hace reír es que cuando un cliente nuevo me pregunta, ¿qué clientes tenéis? Yo digo siempre mi amigo que tiene una carnicería. Ya. Él es el más difícil. Porque es lo que en estudio me toman el pelo por esto, ¿no? Pero no sé si dos clientes. Uno puede ser el Cinecittà, esto puede ser que sí. Porque trabajando con este director, que era el director general del cinema italiano, Ujú. hemos tenido empatía desde el primer momento. Era muy exigente, pero me daba la hoja blanca, eso sí. Y creo que gracias a esta confianza que recibí, y hemos podido hacer los 6 festivales, 3 de Venecia y 3 de Cannes, ¿no? Y este seguro sea distinto entre los otros. Y después tú has pedido 2, ¿no? Sí, yo. Los finalistas. Los ganadores. Yo no sé. Creo la universidad donde trabajo, porque cuando entré éramos una universidad muy pequeña, teníamos 360 estudiantes. Yo dejé mi trabajo en la Universidad Sapienza, que tiene, no sé si 90.000, muchísimas, para estar en este proyecto nuevo. Y en 5 años tenía un rol de directora creativo de esta universidad. En 5 años hemos llegado a 1.600 estudiantes. Ya. Y se desarrolló mucho y fue un proyecto muy interesante porque es un proyecto cultural con 7 diferentes departamentos y puedes probar, intentar, experimentar con diferentes experiencias, ¿no? Y es allí que salió la publicidad de la mitad de la foto. Ajá. Y la otra mitad que cuenta la historia De las personas. de las personas, sí. Ujú. Porque en Roma fue la universidad, que hay muchas,
que no estaba vendiendo cursos, estaba vendiendo valores. Y se los creía, Sí. claro. Y los estaba proponiendo bien. Qué bien. Y tú sigues en este proyecto de la universidad. Yo, como profesor y coordinador de Visual Design, sí. Como director creativo, no, dejé hace 3 años porque estuve 8 años haciéndolo y hablando con mi director le dije que para mí había hecho todo lo que podía hacer y tenían que cambiar. Ya. Como que también te das estos tiempos para decir, bueno, di de todo, vamos a un proyecto nuevo. Sí, Como otro salto más. sí, sí. Y el salto luego del doctorado, Dieguito, ¿cómo está ese salto? Lleno de paz, de alegría, de felicidad. Ya me El imagino. mundo tiene colores nuevamente. No, sí, fue duro el doctorado. Sí, sí, ¿no? Y no sé, contesto a la pregunta Sí, anterior, sí. sí. Y mientras contestaba o estabas la pregunta, iba pensando cuáles serían. Yo creo que los clientes más fuertes que he tenido, el primero, sin duda, lo pondría el CONADIS y la prefectura de Pichincha. Con ellos desarrollamos el diccionario multimedia de lengua de sordos, que para mí fue mi paso hacia la inclusión. O sea, fue el que me abrió la inclusión. Y el otro, sin duda, también pondría la casa editora ahorita de la U, que me dan, o sea, trabajar con tu editor me da una puerta así gigante abierta a la creatividad desde un campo que quería explorar mucho, que era este de las ilustraciones, y hay cosas hacia el futuro que me llenan de ilusión con ese trabajo, entonces, y estamos haciendo cosas con multimedia, entonces yo creería que ese por el despertar creativo que me están permitiendo desde ya, para mí. Qué bien, Mateito. ¿Algo que Dígame. quiera comentar o que Yo quiera tengo preguntar? sí tengo una última pregunta para nuestros dos invitados. Para mí es clave a veces en este tipo de cosas creativas y sobre todo ustedes que tienen bastante contacto con los chicos, también saber cuál es la enseñanza que les ha dejado algún profesor a ustedes que nunca se les olvida, que siempre en algún momento recuerdan ese profesor, ese consejo o algo puntual. ¿Tienen algún consejo así puntual de algún profesor? Yo sí, dos, pero no digo uno. Ok. Los dos. Es un profesor de Birmingham. Ok. Se llamaba Fred Scott, era un diseñador de producto que enseñó en Roma y allí hacía parte de su grupo de búsqueda para 6 meses o algo más. Y un día yo era muy provocador Ujú. en esta edad. Y un día le hago una propuesta de proyecto para el centro, para una fontana en el centro de Roma, poniendo el agua que salía alta 4 metros. Para mí era interesante, pero era muy provocadora también. Y con una escalera que ibas allí, digo, mientras estás bebiendo, puedes mirar la ciudad. Wow. Ah, muy bien. Él entiende que era una provocación y me mira y me pide un boli. Dice, vale, es interesante, pero... Y la hace alta 12 metros. Y me dice, con la que has pensado tú, todos pensarán que es un error. Si la hacemos 12 metros, estará publicada en todas las revistas. Yo allí pensé que me estaba dando un enseñamiento muy grande. Se gira y me dice, si tú haces un error y lo dejas error, todos pensarán que es un error. Pero si tú haces un error y lo traes a ser un error muy grande, todos pensarán que eres un genio. Wow. Ah, qué fantástico. Bien. Me gusta, me parece súper chévere ese de ahí. ¿Usted, Dieguito? Bueno, yo me regresé mucho a la U y hay algo que lo he arrastrado y estuve hacia aquí, y no mucho también el Arqui Bustos. Cuando estaba en mi proyecto de tesis, no sé, o sea, quería hacer algo que era gigante. Realmente estás con unas ganas de comerte el mundo que eso era mi tesis. Quería salvar el mundo y como que me dijo, o sea, no te digo que no salves el mundo, pero la tesis no te va a ayudar, sino te va a dar como que un paso a la vez. Entonces no intentes que esto sea todo.
a mí me sirvió un montón. Primero para poder graduarme, Claro. sí, y luego para poder entender que cuando estoy en un proyecto no es todo de Ok, golpe, sino son procesos. es pasito a pasito a pasito y puedo llegar hasta donde yo quiera, pero que es el tener esa paciencia que a lo mejor cuando estás en la U, cuando estás comenzando, no la tienes porque tienes ansiedad de querer Claro. todo y desesperación por querer todo. Entonces, respira, respira. Y ahora a donde quería llegar con esta pregunta era, ¿cómo quieren que sus estudiantes les recuerden a ustedes? ¿Con qué enseñanza? ¿Con qué les Comienza, gustaría? Diego. me río porque hoy me topé con la estudiante que te digo que me dijo eso de que no sé. De me los dijo- dioses. Sí, me dice, Diego, ¿dónde va a estar el otro ciclo? Entonces dice, ¿nos va a dar clases? Digo, sí. Dice, a mí me tiene que poner en su curso donde vean. Eso te hace sentir chévere. ¿no? Claro. Claro, dice, aunque no sé, porque usted nos negrea mucho, dice, nos saca mucho el aire, pero es buena gente, pero mucho nos saca el aire. Y ya no sé, es así lo máximo, entonces me reía. Y yo lo que quiero que me recuerden es como que alguien que les enseñó mucho, que para mí el diseño es mucho de amor, mucho de pasión, mucho de querer, o sea, más allá de premios, de ganar, de esto, cuando uno tiene la experiencia de ver que algo funciona para quien estuvo hecho, la satisfacción es gigante, uno se siente así como lindo, entonces entender esa parte creo que, o dejarles esa parte, para mí estaría cumplido como profe. Buenísimo, qué chévere. Emanuel, usted, ¿cómo le gustaría que sus estudiantes le recuerden? ¿Con qué enseñanza? De no tener miedo de equivocarse. Ok. Perderle el miedo al error. Sí, porque un error es parte de una experimentación. Y cuando quieres experimentar, quieres encontrar algo que no existe. Ok. Y allí estás tú, ¿no? Me gusta. Me parece chévere. Eso, Manu. Por mi parte, eso todo, señor juez. Bueno, muy bien. Muchas gracias, amigos. Un gustazo conocerte, Manuele. Ojalá nos podamos encontrar nuevamente. Esperamos que el también, próximo también. encuentro sea en Roma. Esperamos. Sería fantástico. ¿No es cierto, Mateito? Invitarán, yo grabo Sí, allá. claro, vamos. No, muchas gracias por tu carisma, por tu generosidad de contarnos tus anécdotas, de estar en este espacio educativo. Y muchas gracias, Diego, también por acompañarnos y por contarnos un poco de este mundo del diseño. Lo que a mí me fascina del diseño, que ya me siento diseñadora también, es que por más que uno quiera salvar el mundo, uno sabe que el diseño le está salvando a uno, ¿no? ¿Verdad? El diseño te salva con cada proyecto, con cada reto, con cada cosa que te va enseñando. Entonces, bueno, larga vida al diseño, Mateito. Siempre. Muchas Muchas gracias. gracias a ambos y nos vemos la próxima semana. Chau. Gracias, chao.